Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas del día de hoy. Hoy estamos en una de las fiestas más importantes también de nuestra liturgia. Es la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Un nacimiento que se realiza por intervención divina. Dios concede a Zacarías el hijo que tanto deseaba. Y entonces da a ellos en la vejez, a Isabel, que pudiese tener un hijo. Y un hijo que va a ser aquel que va a preparar el camino para Jesús. Es el profeta más cercano a Jesús y el profeta que más se distingue porque él es el que, con su anuncio de conversión, prepara el camino de ese reino nuevo que Jesús nos va a traer. La conversión es importante, es un cambio de vida, de reorientación, un llamado a orientarse hacia Dios. Pero Jesús viene a revelarnos la grandiosidad de este amor del Padre. Es por esto que hay algo que nos hace caer en cuenta el profeta Isaías, desde lo profundo mismo de su historia. Él siente que la vocación profética que él tiene no viene solo de un llamado que Dios le hace, así como algo que acontece en un momento en su historia, ¿no? Toda su historia lo llama a ser profeta. Es decir, que Dios lo va formando desde el seno de su madre, desde antes mismo de nacer, como que Dios interviene en la historia de este Isaías para hacer de él un profeta en todas las características que un profeta tiene que tener. Es decir, un profeta, el llamado lo encuentra, pero en la experiencia de su propia historia. Él se va haciendo profeta a través de los años, ¿no? Y por eso es tan bonito eso que decía un tanto, algo que tal vez que lo lleva a descubrir esa misión que él tiene. En vano me he cansado
En viento y en nada he gastado mis fuerzas. Es como un momento de transformación interior que se está realizando, y entonces Isaías se cuestiona por qué la vida, y está viendo que todo lo que ha logrado es como vano, como que no logra llenar toda esa sacrificio y esfuerzos que él hace, ¿no? En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Es algo que está en lo profundo de una vocación. Sentir que no basta con lo que hacemos en este mundo, que es muy poco, que tal vez todo eso por lo cual nos esforzamos es vanidad en cuanto nos busca a nosotros mismos, y tal vez nos extasiamos, pero es para nuestra propia gloria, ¿no? Y entonces pasa al otro lado a descubrir la vida como una misión, como alguien que fue enviado en el mundo, como alguien que fue colocado allí para hacer expresión de la acción de Dios que se realiza en el mundo. Y es ahí en donde él descubre que el Señor lo llamó desde el vientre materno. La vida lleva consigo la vocación. La vida no llega en vano, no es por nada que existimos, tenemos una misión, y eso es algo que se nos dice desde el momento de nuestro bautismo, ¿no? Nuestra misión es ser reflejo del rostro de Dios en el mundo en donde estamos, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Es esta imagen y semejanza que se tiene que realizar en nosotros, y que Dios como que va configurando en el interior mismo de nuestra historia. Nos está llamando cada vez más a ser imagen y semejanza suya. O sea que salimos de esa experiencia de que todo es vano, de que todo pasa, ¿no? Nos convertimos en alguien que es llamado a una misión. Vinimos al mundo para realizar una misión, ser reflejo del rostro de Dios. Y es por eso que tenemos una responsabilidad grande con los otros. Es ahí en donde San Juan Bautista va a encontrar como la razón de ser de su presencia en medio del mundo. Y es por eso que Juan Bautista va a aprender a hacer algo muy importante, que es dejar el espacio a Jesús. Es un profeta famoso. Todos lo pueden confundir con el Mesías, pero él humildemente dice: yo no soy el Mesías. Adelante de mí viene uno que es más grande que yo. Y yo lo único que hago es preparar los caminos para que él pueda adquirir todo su esplendor y toda su fuerza. Vamos a ver que Juan Bautista va a desaparecer poco a poco para dar lugar a la grandiosidad de la figura de Jesús. Y el Jesús viene en ese contexto de lo que anunciaba Juan el Bautista como aquel que va a cumplir esas promesas del Dios con nosotros, del Dios que está aquí, del Dios que asume nuestra humanidad, del Dios que se aproxima de nosotros tanto que llega a establecer con nosotros una comunión en lo íntimo de nuestra propia humanidad. Y es por eso que su nacimiento aparece como algo extraordinario, como algo que se da a Isabel y que se le da ya con esa realidad de que este Juan el Bautista va a cumplir una misión muy importante en el mundo, tal vez la más importante de todas en medio de los humanos: preparar el espacio para que Dios se haga presente, para que Jesús pueda encontrar corazones dispuestos a escucharlo, a encontrarlo, a acercarse a Él, a crear una comunión con Él. Yo creo que es una de las misiones más grandes que todos y cada uno podemos hacer: ayudar a crear ese ambiente humano en el que Dios puede hablar en el corazón de cada uno de aquellos que viven esa experiencia. Y es ahí precisamente en donde Juan el Bautista se retira en el desierto y va desde allí a preparar ese camino para que
Dios pueda expresarse de manera plena en la presencia del Jesús que llega. Ese Jesús que es al mismo tiempo humano y divino. Experiencia humana de la fraternidad y experiencia divina de su amor misericordioso. Por eso vamos a colocarnos enfrente de esta celebración como a quienes estamos llamados a ser como el Bautista, preparar los corazones de aquellos que están con nosotros, a dejarles la experiencia de algo que los saca un tanto de este mundo, que no los deja en la vanagloria o tal vez en la búsqueda de realidades que pasan y que no alcanzan a llenar propiamente la razón de nuestro estar en el mundo. Lo único que puede como dar profundidad a eso que hacemos es que descubramos nuestra vida como la gran misión que Dios nos entregó y ella como un lugar en donde estamos siendo llamados a dejar que Dios como que actúe de tal manera que las personas que se acerquen a nosotros puedan vivir una verdadera experiencia de Dios. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía y pidamos a Dios que nos dé la gracia de vivir en comunión con Él y de dejarnos transformar por Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.